Mático, para hablar de este tema que tiene que ver con el acoso a través de las redes, el acoso digital que se está dando, es más común de lo que que el lugar que aparece en los medios, ¿no? Las parejas, los seres humanos se relacionan, pero hoy con las redes se potenciaron los conflictos. Totalmente. Gracias por la invitación. Un Ujú. placer estar acá. La idea también esto de la hiperconectividad, ¿no? Mm, Estamos conectadas y conectados 24 horas al día. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es agarrar el celular. Nos interrelacionamos con otras personas a través de Internet, buscamos trabajo, exponemos nuestra vida familiar, laboral, social. Esto también hace que las tecnologías sean hoy parte de toda nuestra vida, atraviesen todo y la violencia no escapa a esto. no. También se ha metido en las redes sociales, en las plataformas virtuales. Lamentablemente lo vemos mucho más seguido de lo que creemos. Claro, y legalmente, digamos, me puedo yo proteger ante, por ejemplo, yo lo que digo, a veces ante una pareja despechada, despechado, peleas, eso se han dado en todas las épocas, pero hoy por hoy quizás este lugar que te da las redes sociales hace que un despechado pueda de alguna manera vengarse de esa novia, de ese novio dejado y herido, y hoy puede llegar a generar un mal a través de las redes sociales, destruyendo una vida social. Sí, totalmente. El impacto que tienen las conductas dañosas que se llevan se llevan a cabo a través de Internet, que algunas son delitos y otras no, y esto Ujú. es importantísimo aclararlo. La realidad es que no solo son frecuentes, sino que también están dadas por la facilitación de los medios, ¿no? Ya no es necesario, por ejemplo, estar presente en un lugar o tener a tu víctima enfrente para generarle un daño impresionante, para obligarla a modificar su vida entera, para dañar múltiples derechos y derechos que tienen que ver con la integridad psíquica, la integridad física, la integridad sexual también, la dignidad, el honor. Bueno, son un plexo de derechos impresionante y lamentablemente nuestro marco normativo en Argentina no está actualizado en este No. aspecto. No, y la mayor parte de las conductas que se perpetran a través de Internet no son delitos. Entonces las víctimas nos vemos imposibilitadas de transitar una investigación penal como cualquier otra conducta que afecta a derechos, con un Estado que no está al tanto de esto, entonces en una dependencia pública no tienen una asistencia suficiente. Ujú. Hay muchas trabas que realmente hacen que esto continúe y cada vez sea peor. Yo no me puedo defender, no tengo forma legal entonces de ante, por ejemplo, un novio que yo dejé y que quedó herido y que publica cosas mías en las redes, estoy desprotegida legalmente. Hay ¿Puedo hacer cauces, algo? hay cauces legales que se pueden tomar. En general, lo que se hace en el abordaje de este tipo de casos es asimilar lo que la víctima está padeciendo con tipos penales similares, tratar de meterlos en otras figuras que están jurídicamente ya instaladas. Pero la realidad es que típicamente lo que es la difusión no consentida de material íntimo, por ejemplo, el acoso virtual, por ejemplo, no integran el Código Penal. Ujú. Entonces, una cuando va a denuncia, expone esta situación en la que además se ve en peligro, en riesgos reales de vida, como decía recién, de integridad física, incluso psíquica. Lo que nos encontramos es, primero, una reticencia, ¿no?, a Mm. receptar una denuncia. Pero no es un delito. Bueno, ahí está en la expertise de abogados y abogadas que además tenemos que empezar a formarnos en derecho informático. Claro. Es un extra, ¿no?, que nos requiere esta era digital para tratar de encontrar una forma de que esa conducta dañosa que es tan lesiva efectivamente tenga una condena o una sanción o algún tipo de consecuencia sobre los agresores. Claro, no es una cuestión de género, igual, se puede dar el acoso de hombres a mujeres, como de hombres ser víctimas también de mujeres que despechadas o que también los acosan o también publican cosas de ellos. Esto se da en los dos géneros. Mira, nosotras, digo nosotras porque somos un equipo de activistas feministas que trabajamos en el tema. Yo soy presidenta de una fundación que se llama Activismo Feminista Digital, que estudia el abordaje y investiga, ¿no?, todo lo que tiene que ver con mujeres y tecnologías de la información y la comunicación, y recibimos consultas de mujeres de todo el país. La realidad es que nosotras consideramos que es una cuestión de género, que es una modalidad distinta de la violencia hacia las mujeres padecida históricamente
porque por lo que vemos en el cauce de consultas que llegan, son casi todas mujeres. Hace 6 años que estamos en esto y realmente hemos recibido en este tiempo 2 consultas de varones solamente. Ujú. Por otro lado, las mujeres lo que vemos es amenazado un cúmulo, ¿no?, de derechos, como decía hace un rato, que por ahí los varones no tienen el riesgo, por ejemplo, de sufrir violencia digital de alguna ¿Vos decís que lesión no? a su integridad sexual. Por ejemplo, a las mujeres sí, si se nos expone en la intimidad, no sabemos si alguien de repente no tenemos un porcentaje mayor de ser víctimas, por ejemplo, de un abuso o de una violación por otros varones, ¿no? Ujú. Nosotras lo tenemos así estudiado y es más, también hablamos de porcentajes que son muy esclarecedores. Hemos hecho un informe en 2017 que fue conjuntamente con la Asociación de Derechos Civiles, que es una ONG de acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para elevarlo a la Relatoría Especial de Género de Naciones Unidas, que fue el primer informe de violencia digital en el país. Y la realidad es que los números son determinantes. Vemos que de 10 consultas que tenemos, 9 son de mujeres. Y es más, también vemos los efectos lesivos que tiene esto en mujeres que no los tiene quizás en varones. Y por otro lado, también la perpetración de estas conductas dañosas por parte de exparejas. Ujú. Así que bien vemos que de alguna manera es una mecánica asimilable a o complementaria de lo que es la violencia doméstica. Ujú. Y realmente a nosotras nos llama mucho la atención, pero vemos que lo que se afecta en general hacia las mujeres con la violencia en Internet es a su dignidad y a su identidad digital, algo que con los varones no ocurre tampoco. La sociedad es muy reactiva cuando la víctima es una mujer que, por ejemplo, se ha decidido filmar en la intimidad con su pareja y ese material es después difundido por el agresor y tiende a culpabilizarla, a estigmatizarla a la víctima. Cuando ocurre con el varón, que ya te digo, no son casos que hemos tenido en la fundación, pero definitivamente escuchamos y Bueno, sabemos que yo existe. recuerdo ahora el caso del chico de Bariloche, que si bien él terminó en tragedia porque él tomó una decisión drástica, pero una chica había contado que él había aparecido en una lista de violentos, de ser Ujú. un hombre con violencia de género. Él no pudo soportar ese dolor y tomó una decisión trágica. También fue una suerte de como que yo te acuso y ya con esa acusación basta y ya sos encontrado culpable. Te acuso en una red social y ya con eso basta. ¿Cómo yo tengo forma de comprobar, de mostrar mi inocencia si simplemente me acusan en una red social de algo? Bueno, eso tiene que ver mucho con la visibilización, ¿no? Que cuando hablamos de escraches, para nosotras es una palabra con una connotación peyorativa, así que tratamos de hablar de la visibilización de situaciones de violencia, para lo cual las redes sociales hoy son, bueno, muy comunes, ya lo vemos constantemente. Y en este caso, bueno, particularmente el chico de Bariloche acarreaba una Sí, situación psicológica sí, muy lo dijeron sus delicada. papás, claro, pero me Sí. parece que mostró algo que está pasando. Yo sobre todo veo en los chicos jovencitos, en el secundario, quizás vos sos una persona más adulta y estás parada de otra manera, lo que no implica que no te pueda doler una situación de esas características, pero está pasando en los lugares de chicos, en donde el otro día yo hablaba con un chico, un episodio que ocurrió en una escuela secundaria, una chica lo acusó Ujú. de violento y de acosador y rápidamente se viralizó esa noticia. Con la acusación de la chica bastaba, ya se le creía. El chico tuvo la necesidad de buscar todo el chat para demostrar su inocencia. Entonces, él tuvo que mostrar su inocencia, pero cuando se lo acusó, no. O sea, ya se le creyó a la acusadora. Eso es lo que a mí siempre me termina haciendo ruido. Una acusación, ya está. Con eso basta. Y después el otro tiene que buscar todo lo que, digamos, todo un material para mostrar su inocencia. Mira, en este caso creo que es muy importante poner sobre la mesa o hacer un balance entre los bienes jurídicos afectados. Voy a hablar un poco como abogada, pero Sí, me parece que es importante la afectación al honor del varón visibilizado en las redes sociales versus la pero ¿por qué afectación le de afecta a otros la mujer derechos. y al hombre no? ¿Por qué pensar que al No, hombre no le puede afectar también? en el caso de los varones, la afectación al honor o a la Sí, dignidad pueden estar también comprendidos, por supuesto. claro. De hecho, hay acciones legales que se pueden tomar. La realidad es que
deberíamos poder poner el foco de atención quizás en cuáles son los hechos que se le endilgan, en su caso, tramitar una investigación a los fines de que se esclarezca realmente si esto es cierto o no. Acá tiene que ver muchísimo con el tratamiento también de la justicia del varón que va a denunciar un hecho lesivo de sus derechos versus la mujer que va a denunciar un hecho lesivo de los derechos. La visibilización de la violencia y de agresores en Internet, los scratches, ¿no? que conocemos así, se dan en general con mujeres que no han visto avances una vez que denuncian, Sí, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo la justicia puede poner el foco? O mayor rapidez o darle mayor entidad a la afectación del honor de un varón contra darle entidad a la denuncia de una mujer que en general manifiesta y además muchísimas tienen cantidad de pruebas que tampoco han podido canalizar a través del expediente, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión que se tiene que, digamos, ¿no? Acomodar de alguna manera para que las mujeres no tengamos que llegar a hacer eso, porque ujú, también somos muy atacadas y criticadas, ¿no? Una vez que exponemos nuestras voces a este punto a través de las redes sociales y que por otro lado, en su caso, el tratamiento de derechos o de lesión de derechos de varones y de mujeres sea el mismo en la justicia. claro, Ahí se logra la equidad. claro. Nosotras utilizamos las redes en general cuando vemos que no tenemos más herramientas. Muchos casos llegan a la fundación, de hecho, por ejemplo, de mujeres que dicen hace 5, 6 años, 4 años que tengo una denuncia hecha y mi agresor sigue dando vueltas como si nada. Lo escraché en tal red social y me metí una denuncia por injurias y calumnias y yo ya estoy con una sentencia encima. ¿Cómo para una cosa es tan rápida la justicia y para otra no? Esta es la diferencia entre los géneros que estábamos planteando recién, si realmente hay una equidad o no. La realidad es que no. Y Claro, me parece que está bueno poner sobre la mesa el tratamiento de esto. ¿Por qué una víctima tiene que llegar a denunciar por redes sociales? sí. Nosotras lo comprendemos y lo entendemos dentro de lo que es la libertad de expresión, aunque también creemos que la justicia debe ayornarse y entender que lo que pasa en Internet pasa en la vida, Pasa en la ¿no? vida, absolutamente. Tenemos una placa justamente que habla un poco de las estadísticas y de los tipos de delito que se dan en Internet. Acceso indebido, ahí mira, son los porcentajes de lo que se maneja, ¿sí? A los sistemas informáticos, amenazas, extorsiones también, es mucho, sustitución de identidad. ¿Qué es el doxing? Bueno, acá lo importante primero es que no son delitos estas conductas, salvo, por ejemplo, la primera que hablamos de acceso indebido a sistemas informáticos, que es el 153 bis del Código Penal, y las amenazas y la extorsión, que también son delitos. El resto de las conductas que vemos en la pantalla no son delitos. Por tal, aplicamos lo que hablábamos hace un ratito, deberíamos encontrar un cauce legal que pueda investigar y en su caso sancionar, pero a través de otras figuras. El doxing es la puesta a conocimiento o a disposición de terceras personas de los datos personales que una usuaria, en general son mujeres, pero una usuaria o un usuario han decidido reservar para sí. Por ejemplo, el domicilio. Claro, Si hoy por hoy se da una situación de violencia en cualquiera de estos aspectos que estábamos hablando y se pone a la par el domicilio de la víctima, se está difundiendo una información que debiera ser de acceso público, sí, porque cualquier persona debería tener acceso al conocimiento de ciertas cosas respecto de los pares y las pares, pero la realidad es que mm, lleva a exponer una parte que quizás la usuaria o el usuario no han decidido poner a disposición. Y esto además también crea como un halo de persecución, de riesgos de otro tipo de delitos, por ejemplo, que la vayan a buscar a la casa, ¿no? El claro. doxing se da en las prácticas en que los grupos de WhatsApp, por ejemplo, en general de varones, por eso también traigo esta idea de género, se comparten imágenes y videos íntimos de mujeres y a la par, Sí, se da datos de las mujeres representadas, datos personales y además sus redes sociales, lo que causa en el resto de los varones integrantes de ese grupo de WhatsApp ir a buscarla y además tener todo el perfilado de esa claro. mujer expuesta en su intimidad.
Claro, vemos que Súper ahí, lesivo. sí, vemos ahí que, digamos, el delito más común tiene que ver con la difusión no consentida de material íntimo, es el de que tiene mayor porcentaje en cuanto a los delitos que se hacen en la red. La verdad que el tema es súper, súper, da para muchos, se dispara para un montón de lugares, así que te vamos a invitar otro día, Marina. Encantada, Porque sos muy encantada. clara Muchas y me parece que gracias. todavía hay que seguir trabajando y hay que seguir tratando de que la justicia también se vaya ayornando, porque como vos dijiste tal cual, lo que pasa en la vida hoy pasa en las redes, es así. Nosotras tenemos un dicho que es, la violencia digital es violencia real, ¿no? Lo que Ujú. pasa en lo digital también es real. Y esto lo vemos por el impacto que tienen en todas las personas que lo padecen. Así Total. que sigamos hablándolo. Sigamos Gracias. hablándolo. Muchas gracias, Marina. El último